Señora Secretaria Técnica, entonces luego de pasar lista y habiendo registrado su asistencia los congresistas que cumplen con el quórum reglamentario, siendo las 10 horas con 4 minutos del día 22 de abril del año 2026, y a través de la plataforma virtual Teams, así como presencialmente en el recinto del Congreso de la República, damos inicio a la 11ª sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, periodo legislativo 2025 al 2026. Siendo esta una sesión extraordinaria, pasamos directamente a la estación de orden del día. Estimados congresistas, tenemos programado en orden del día la presentación y exposición del señor Ministro del Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Óscar Fernández Cáceres. Al respecto, mediante oficio número 632-2026 del 21 de abril, la Secretaria General del Ministerio de Transporte, señora Teresa Velázquez Bracamonte, nos informó que en la fecha señalada, y como es de costumbre, el señor ministro estará en Consejo de Ministros, motivo por el cual no podrá asistir a esta sesión. Y en su representación ha acreditado a la viceministra de Trabajo, señora Yolanda Berta Flores Erazo, así como a la jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales, señora Paola Reyes Parra. Le concedemos el uso de la palabra a la señora viceministra de Trabajo. Tiene usted la palabra, doctora Flores. Muy buenos días, señor congresista Ernesto Bustamante Donaire, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE y miembro también de la Junta Directiva de la Comisión Permanente para Asuntos de la ONU, de la Unión Interparlamentaria. En primer lugar, permítame hacerle llegar el saludo especial del señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres. Nosotros aquí estamos esta mañana a la disposición para presentar los avances en materia de nuestra incorporación progresiva que estamos sustentando para poder ser miembro de la OCDE. En esa línea, permítame, señor congresista, en este momento hacer un paréntesis y cederle el uso de la palabra a la jefa general de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo. Conforme. Tiene la palabra la doctora Paola Reyes Parra. Muchísimas gracias, señor congresista y miembros de la comisión. Simplemente para comentarles que los temas que se van a ver hoy, como ha sido en la segunda sesión y en la primera sesión, tienen carácter reservado. No respecto de la normativa peruana, pero sí respecto de las indicaciones que OCDE suele darnos a través de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder ayudar a que estos temas propios de la evaluación en el marco de la OCDE y en el marco del comité que nos corresponde, que es el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, puedan justamente recibir por su despacho y por los miembros de la comisión justamente el tratamiento de información de carácter reservado, con lo cual solicitamos, si fueran tan amables, que sí se está dando una transmisión en vivo de esta sesión, pudiéramos, por favor, mantener las reservas del caso procediendo con lo que corresponda. Bien, muchas gracias, doctora Reyes. En efecto, hay un convenio entre la OCDE y el Perú, en el sentido de que las negociaciones entre ambas partes son de carácter reservado y ese es un acuerdo que el Perú tiene que honrar. No es va contra nuestra ley de transparencia, es verdad, pero este es un acuerdo supranacional previo a la suscripción de nuestra inscripción en la OCDE y por tanto tenemos que cumplirlo. Entonces voy a pasar a votación el que esta sesión sea reservada. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase llamar a asistencia y votación. El tema es autorización para pasar a sesión reservada. Señores congresistas, se va a proceder a votar el pase a sesión reservada. Congresista Bustamante Donaire. A favor. Congresista Amuruz Dulanto Jessica Rosselli.
Congresista Muruz Dulanto, Jessica Rosselli. La vemos conectada, vuelvo a llamar. Congresista Heidenger Ballesteros. La congresista Heidenger Ballesteros, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su voto a favor. Congresista Flores Ruiz Víctor Ceferino. El congresista Flores Ruiz, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su voto a favor. Congresista Limachi Quispe Nieves Esmeralda. Congresista Limachi Quispe Nieves Esmeralda. Congresista Soto Palacios Wilson. El congresista Soto Palacios, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su voto a favor. Congresista Muruz Dulanto, Jessica Rosselli. Congresista Limachi Quispe Nieves Esmeralda. La congresista Limachi Quispe, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su voto a favor. Listo. Señor presidente, han contestado a favor 5 señores congresistas. Tiene mayoría simple. Gracias, presidenta. Perdón, señora secretaria técnica. Ya la ascendí, muy bien. Se ha aprobado el pasar a la sesión reservada. Sin embargo, antes de hacerlo, por respeto a los que nos están siguiendo de manera remota y a los televidentes, le quisiera pedir a la señora ministra, a la señora viceministra, también ya la ascendí, eso es a lo mejor es premonitorio, no sabemos. Hay tanto cambio de ministro entre ayer y hoy día que todo puede pasar. A ver, la doctora Yolanda Erazo Flores, pido disculpas porque hubo una confusión. Al inicio la presenté como la doctora Flores Erazo. Bueno, ambos son sus apellidos, pero en otro orden. La doctora Erazo, viceministra de Trabajo, nos va a hacer un pequeño resumen no reservado sobre la situación del sector trabajo en las negociaciones con OCDE. Por favor, adelante, señora viceministra. Sí, señor congresista, gracias por permitirme dirigir y compartir. Efectivamente, hay información que podemos transmitir, que es la forma que además es conocida, pero creo que es importante ir marcando hitos cuando nosotros hablamos del tema de la formalización en el país. Porque uno de los retos grandes que tuvimos este año para llegar al informe ante la comisión de la OCDE era efectivamente demostrar pasos significativos, pero de avances respecto del abordaje de la formalización laboral en nuestro país. Efectivamente se han marcado hitos. Cuando en la sesión pasada vine yo también a hacer la presentación en nombre del señor ministro de Trabajo, efectivamente señalamos hitos importantes como un registro de la formalización laboral, y es importante ¿por qué? Porque sabemos dónde están, quiénes son, es un registro nominativo. Y ese es un punto de partida para poder también establecer las tipologías, porque queremos saber en qué tipo de actividad están, y eso a nosotros nos permite tomar políticas públicas concretas con un enfoque territorial. ¿Y qué quiero decir? Cuando nosotros sabemos dónde están, cuál es el nivel educativo, qué le falta, por ejemplo, en esta vinculación entre la oferta formativa y la demanda laboral, nosotros tenemos que efectivamente articular a nivel nacional, regional y local, de tal manera que las respuestas sean en conjunto, porque si uno desarrolla un territorio,
inmediatamente influye en el tema económico también en el país. Entonces, en esa línea, el haber conformado también una comisión multisectorial para la formalización laboral de naturaleza permanente, conformada por 21 entidades, entre ministerios, entre organismos técnicos especializados, involucrados directamente en la formalización, ha sido clave en nuestro país para poder avanzar, porque quienes las integran tienen el nivel de viceministros. Nosotros sabemos que los viceministros tenemos conexión directa con los ministros para informarles qué es lo que se está haciendo, cómo se está avanzando, pero también con tus equipos técnicos hacia abajo. Entonces, fue clave cuando hemos conformado esa comisión, insisto, con la composición de los viceministros y sus alternos son otros viceministros, y, por ejemplo, con la ONP, con SUNAFIL, están integrando los superintendentes o los jefes, porque son las personas quienes tienen que decidir. Entonces, esto es importante, esta comisión, esta creación de la comisión ha sido un paso significativo, pero ellos tienen algunas responsabilidades bien importantes, entre aprobar un informe de diagnóstico que ya se hizo, entre hacer un seguimiento y también dar recomendación. En ese contexto, se ha aprobado un decreto supremo bien importante, que es la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral. Entonces, cuando nuestro señor ministro de Trabajo ha ido a París, a la OCDE, a presentar los avances, efectivamente ya no son comentarios, sino son hechos concretos, con marcos normativos que garanticen que independientemente de quién esté a cargo del gobierno en nuestro país, pueda ir en esa línea de un marco de política para cumplir, porque efectivamente tenemos que garantizar horizontes temporales a largo plazo, y esta estrategia está pensada en un horizonte temporal 2040. Tenemos que disminuir la informalidad en nuestro país, es un gran reto, sí, pero es un compromiso absolutamente de todos. Entonces, esta estrategia que tiene 6 ejes, que los puedo mencionar, como la promoción también del capital humano, porque sabemos que hay un divorcio entre la oferta formativa y la demanda laboral, y eso es evidente en nuestro país. Entonces, ¿cómo generamos que nuestro capital humano ingrese con mayores competencias, tanto para hacer una labor de autoempleo o como para ingresar al mercado laboral? También somos conscientes que hay que revisar nuestros marcos normativos, hay que mejorar nuestros marcos normativos, pero también generar algunos incentivos. Entonces, está previsto en esa línea. Y como les digo, todo el conjunto de los ministerios han participado en este análisis, clave, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es parte de la comisión. Por otro lado, es fundamental la protección social, porque ¿qué es lo que la informalidad, cómo afecta en la población? Porque efectivamente no hay un aporte, por ejemplo, para una atención de salud, o sus aportes para salud, y al mismo tiempo para una pensión digna luego de haber trabajado tanto tiempo. Entonces, obviamente, cuando yo tenga el derecho de jubilarme, pueda tener un derecho a una pensión. El otro es la promoción de la diversificación productiva. Nuestro país eminentemente es y seguirá siendo minero. Ahora la agroindustria es fundamental, ¿no? Ha crecido, somos el país exportador de arándanos, de palta, de mango, de limón. Entonces, hay otras actividades importantes que hay que ir desarrollando, y en ese marco se tiene que ir adecuando a este enfoque territorial para buscar el desarrollo no solo de la región, sino inmediatamente del país, y también cambiar la mirada de SUNAFIL cuando hablamos de la formalización, porque efectivamente ven a SUNAFIL como un ente sancionador, simplemente viene, me aplica una multa, entonces yo por el lado, me resulta estar más del lado informal que del formal. Entonces, SUNAFIL también, y queda claramente establecido en este documento que vamos a compartir con usted, es que efectivamente vayamos a la línea que también tiene el marco normativo cuando se ha creado SUNAFIL, es orientador, y al mismo tiempo de asistencia técnica a quienes, tanto a trabajadores como a empleadores. Entonces, esa nueva mirada es clave como país para que también los sectores productivos y los trabajadores se sientan acompañados. Ponemos al servicio de los trabajadores, de los empleadores, la función de SUNAFIL para orientar en materias sociolaborales y también en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en materia de derechos fundamentales. Entonces, por ahí es también significativo e importante. Lo otro que es fundamental, donde todos, señor congresista, tenemos la gran responsabilidad,
es ir por el lado de la promoción de la cultura de la formalización laboral en nuestro país. ¿Por qué? Porque todo pasa por la decisión del trabajador, la decisión del empleador, la decisión de la persona que está en un momento decidiendo si formaliza o no. Entonces, sí es un trabajo conjunto de mucha articulación, ¿no? Por eso la comisión, por eso esa mirada integradora, porque enfrentar la formalización laboral en nuestro país es multicausal. Y además es un abordaje intersectorial, no es exclusivamente del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo entra en una parte puntual cuando hablamos de formalización de los trabajadores. Sin embargo, la formalización, por ejemplo, de las micros y pequeñas empresas, y ahí es una competencia exclusivamente del Ministerio, por ejemplo, de la Producción. Entonces, esto nos está quedando allí. El siguiente paso de la estrategia nacional es elaborar un plan nacional de acción, de seguimiento y también de evaluación. ¿Y qué quiere decir eso en pocas palabras? Que es la parte operativa. Cómo cada sector se está comprometiendo por cada eje que acabo de mencionar, que efectivamente voy a realizar una labor X de tal manera que se pueda ir disminuyendo progresivamente la informalidad en nuestro país. Es un trabajo conjunto, teniendo en cuenta y respetando las competencias. El mirar de manera sistemática, ordenada, con compromiso de todos los sectores, estamos convencidos que efectivamente vamos a cumplir la meta al 2040. Entonces, nosotros en este momento nos encontramos con el apoyo de la Unión Europea diseñando la estrategia, pero al igual que el plan, y al igual que la estrategia es compartida. O sea, estamos involucrando a los sectores claves independientemente de los miembros de la comisión, quienes aprobaron la estrategia, quienes son los integrantes que van a aprobar también el plan. Sin embargo, este plan tiene que recoger las opiniones del sector empleador, del sector trabajador y también de la academia, también de los organismos internacionales involucrados en este tema, de tal manera que realmente tenga impacto también en los sectores, pero sobre todo, algo importante, tenemos que generar que esto cambie vida de las personas. Nuestro centro de atención es el ser humano y, por lo tanto, trabajar por la formalización en nuestro país va a abrir nuevos horizontes, nuevas oportunidades a los trabajadores, a los empleados, pero también a sus derechohabientes. Tenemos que generar ello, dar esperanza de manera concreta, con una política articulada, para poder nosotros sentir que efectivamente desde el Poder Ejecutivo estamos haciendo acciones que permita el desarrollo del capital humano, el desarrollo del territorio y también obviamente de nuestro país, ¿no? Sobre ese tema queríamos compartir que sí, efectivamente podemos encontrar en nuestros marcos normativos. Seguiremos además informando al Congreso, especialmente a la Comisión, a usted para poder saber los avances que tenemos en materia del Plan Nacional de Acción para seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias, viceministra Erazo. Antes de pasar a la sesión reservada, me permitiría responder o comentar sus comentarios, si fuera posible. Siempre para beneficio de los congresistas que están en remoto y que se cortaría su participación en caso de pasar a la reservada, y de los televidentes, ¿no? Y son temas que no son reservados, pero que tienen que ver con lo que usted ha comentado. Usted ha mencionado 3 ejes: lucha contra la informalidad, el tema del SUNAFIL y la promoción de la cultura de la formalización. Yo quisiera referirme a SUNAFIL. Yo personalmente pienso que SUNAFIL es la causa principal, en mi opinión, la causa principal de la alta tasa de informalidad en el Perú. Me alegra ver, por lo que usted está anticipando, que en la sesión reservada veremos esfuerzos por declarar a SUNAFIL solamente como ente orientador y no como ente fiscalizador. No sé si entendí bien con lo que solamente, pero parece que se le quiere dar un papel más orientador y no solo fiscalizador. Eso lo veremos en la sesión reservada. Pero a mí me parece que SUNAFIL en realidad debería hasta desaparecer. Esa es mi opinión. Porque no hay nada que más moleste a una persona que se acaba de incorporar
como emprendedor pequeño al mundo laboral, al mundo formal, es que de pronto le caigan inspectores y empiecen a revisar en sus papeles interroguen a sus empleados de manera prepunitiva. Eso no se ve bien. Muy en especial cuando cuando son personas que antes no tenían ese tipo de interacción. Es un poco lo que hace SUNAT de manera negativa. SUNAT con los contribuyentes formales, sí, ahora le deseo la palabra, sí. SUNAT con los contribuyentes formales se porta mal, porque claro, uno tiene calendarios de acuerdo al último número de su ROC. Uno cumple con presentar, pero sin embargo le siguen llegando mensajes de texto diciendo no te olvides de presentar, no te olvides de presentar, hasta días después. Y amenazan, esos mensajes son amenazantes, no son invitantes. Y eso molesta porque uno dice, oye, yo soy formal, pago mis impuestos y encima me siguen fastidiando como si no los hubiera pagado. O sea, realmente la gente que registra las declaraciones y los pagos de impuestos no le avisa a aquellos del call center que se encargan de llamar y fastidiar para que los evasores realmente cumplan. Entonces hace sentir como evasores a los que sí cumplen. Entonces no hay ningún premio. Yo creo que todo debe funcionar en base a lo que en inglés llaman el carrot y el stick, ¿no? La zanahoria de premio y el palito de castigo. Uno no solamente tiene que castigar, tiene que premiar. Y la mejor manera de premiar a un contribuyente cumplidor es diciéndole gracias por haber pagado. Gracias. En vez de decirle no has pagado cuando ya pagó y fastidiarlo con mensajes de texto, con llamadas telefónicas, y eso lo digo por experiencia propia, pasa todo el tiempo a muchas personas. Y eso me parece a mí que es desestabilizador para el esfuerzo de formalización que tenemos que hacer en el Perú. Yo pienso, para finalizar, que hay dos cosas distintas. No es lo mismo decir disminuir la informalidad que incrementar la formalización. Son dos cosas distintas. Porque la informalidad es algo con lo que la gente vive actualmente. Es el que no es formal está contento en el sentido de que nadie lo molesta. Pasa a ser formal y todos te molestan. Y no hay beneficios. No hay beneficios tangibles para el contribuyente o el empleador, en este caso, hablando del trabajo. Y yo pienso que eso es lo que debe cambiar. Me alegra ver que hay una comisión, pero me parece que hay muchos miembros. 21 miembros me dice que forman parte de esta comisión. Mira, el Congreso no funciona justamente porque hay muchos miembros. Las únicas comisiones que funcionan bien en el Congreso son las que tienen poquitos miembros, como esta. Esta tiene 7 miembros y funciona bien. Las comisiones que tienen 27 miembros no funcionan. Se demoran horas en resolver cosas que no tienen sentido. En cambio, aquí hacemos las cosas y funcionan. Yo creo que tiene mucho que ver con el número de personas. Ningún directorio de empresa importante del planeta tiene más de 7 miembros. Así que me parece a mí que hacer un directorio de 21 personas es contraproducente. Es una opinión muy personal. Claro, es el Ejecutivo el que determina no solo la incorporación del Perú a la OCDE, sino también cuántos miembros tienen sus comisiones. Pero aquí, desde esta humilde posición en el Legislativo, me permito compartir mi opinión en el sentido de que es mala idea tener tanta gente metida en una comisión. En fin, con esto yo creo que tiene un comentario de respuesta la viceministra Erazo, sí, y luego pasamos a sesión reservada. Sí, señora viceministra, tiene la palabra. Sí, señor congresista, gracias por cederme el uso de la palabra, porque sí es importante que en este mensaje, antes de pasar a la sesión reservada, se tenga en cuenta los 6 ejes. Voy a luego también darles algún comentario sobre la comisión. Los 6 ejes que ha aprobado la estrategia. Un primer eje está involucrado a la promoción del capital humano. Esa vinculación oferta laboral vinculada con la demanda de mercado. La segunda es la mejora del marco normativo e incentivo. La tercera está vinculada al fortalecimiento de la inspección del trabajo. La cuarta, a la promoción del acceso
de la protección social, que hablamos de seguro, y también el tema de las pensiones, por citar unos ejemplos. La promoción de la diversificación productiva y la promoción de la cultura de la informalidad. Ahí están los 6 que es importante tener en consideración, y cuando uno revisa la estrategia está así detallada y cada uno tiene acciones y tiene también en el plan va a tener actividades propias. Señor congresista, hablar del tema de la informalidad en nuestro país es un tema también así de mucha responsabilidad, de grandes retos que todos tenemos que asumir, y un papel importante efectivamente juega la inspección de trabajo, aunque los otros ejes que acabo de mencionar todos están vinculados estrechamente, ¿no? No puedo decir uno es más importante que el otro, pero todos contribuyen de manera sistemática a lograr que efectivamente en nuestro país progresivamente sea formal. Y de hecho un papel importante juega la SUNAFIL, porque siempre tiene que haber un ente que se encargue de vigilar el cumplimiento de las normas. Y la misma norma de creación de SUNAFIL les da 4 competencias: el hecho de hacer orientaciones, asistencia técnica, inclusive tienen la función de realizar conciliaciones, y también el tema de la vigilancia, que va más por el lado de ver si cumples o no cumples. Esa parte también se hará en su proceso, porque si usted hace difusión, una empresa que tiene más de 100 trabajadores, por citar un ejemplo, tiene trabajadores informales, sí, tú orientas, tú brindas asistencia técnica, pero también tienes que hacer una supervisión. Entonces, ese ente que garantiza es la SUNAFIL. En esa línea quisiera reforzar. Y usted dice algo bien interesante, porque me hace recordar también un comentario en otro espacio, pero yo, con la certeza de lo que hemos compartido en esta comisión multisectorial de 21 integrantes, yo le puedo decir que el producto de ellos ha sido 2 productos tangibles, y esta comisión no tiene mucho tiempo, y hemos sido reconocidos inclusive por PCM hace poco, es que se aprobó un diagnóstico y luego la estrategia. Y sabe, todo es cómo organiza también quien está a cargo, pero sobre todo algo muy importante que yo quisiera valorar de los viceministros, de los jefes que han integrado la comisión, es su compromiso. Yo creo que un funcionario público, un servidor, más allá de sus conocimientos, más allá de los años de experiencia, lo importante es el compromiso. ¿Cuánto le pongo dedicación a los temas que yo voy haciendo? Y mire, esta estrategia se ha aprobado con el acompañamiento de los viceministros y también de los equipos técnicos. Hemos hecho reuniones con ellos, los hemos involucrado a los equipos técnicos para que su aporte y efectivamente esté recogido, pero no solo eso, lo que buscamos que esto con el tiempo nos pueda permitir medir y efectivamente se ha cumplido. Le puedo eso compartir porque ha pasado en este tiempo corto. Y efectivamente los viceministros, cuando han llegado a las sesiones, ya han llegado conociendo el tema. Ha sido mucho más fácil recoger opiniones, obviamente también en las sesiones, pero muy, muy precisas para poder aprobar. Así que yo sí quisiera también contribuir a agradecer el trabajo realizado por los viceministros, y reitero su compromiso. La vida me ha enseñado, creo que a usted también y a todos los que estamos presentes, cuando ponemos un valor agregado, que es compromiso, amor a la patria, estoy segura que muchas cosas van a cambiar, y eso es la línea de acción del Ministerio de Trabajo y de los viceministros que en su momento han participado en la comisión y que seguirán participando, con ese compromiso de que efectivamente todos tengan la posibilidad y la oportunidad que ustedes y yo y todos los que estamos acá presentes tenemos en la vida. Es posible que haya esperanza. No puede ser que uno diga, yo nací pobre, voy a morir pobre, soy informal, moriré informal. No, yo creo que está en cada uno de nosotros hacer el trabajo que nos toca y cambiar la mirada de nuestro país, que sí es posible. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Son muy, muy inspiradoras. Sí, y nuevamente, para continuar el comentario, siempre en beneficio de los que se van a tener que desconectar luego que pasemos a reservar, porque me parecen temas muy importantes esto, la formalización es clave, es clave. Cuando yo me refería al tema de que SUNAFIL debe desaparecer,
no lo dije tratando de ofender a los funcionarios del Ministerio de Trabajo que están detrás de este esfuerzo, sino es lo que yo realmente creo como usuario del sistema del otro lado de la mesa, ¿no? Y porque me parece que hacen un trabajo exagerado. Y puse el símil de SUNAT porque ellos también, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, para que se entienda mi comentario en el buen sentido, todos pagamos un teléfono celular o fijo personal. Entonces, para eso tenemos una fecha de pago. En mi caso, no me acuerdo, ¿no? Digamos que sea el 7 de cada mes. Bueno, desde el día 31 del mes anterior te están mandando mensajes diciendo no te olvides que tu fecha de pago es el 7. Eso está bien. Pero ¿qué pasa si yo pago el mismo 31? Digo, ya pagué. Y me sigan llegando mensajes. No te olvides que tu fecha de pago es el 7. Y pasa el 7 y luego me llegan mensajes el 10, el 14, diciéndome, debiste haber pagado el 7 y te recuerdo que tienes que pagar el 7. Eso es hostigamiento. Bueno, eso no hacen las compañías de teléfono. Cuidan a sus clientes. SUNAT sí. SUNAT lo que hace es, tú sabes que tu fecha según tu número de RUC es, por decirte, el 5 de abril. Pagas antes del 5 de abril, sin embargo, sigues recibiendo mensajes de SUNAT días y hasta semanas después, diciéndote que debiste haber pagado el 5, como si fueras un omiso. Y eso te crea confusión. A mí por lo menos me confunde, porque yo recibo un mensaje de texto, no solamente son llamadas, que dice, debí pagar el 5, y digo, uy, pucha, me olvidé. Entonces chequeo y digo, yo ya pagué, o ya declaré. Y entonces digo, estos están mandando sus mensajes. Y siempre es lo mismo. Entonces ya uno llega a no tomar en serio esos mensajes porque dice, simplemente es un bot o es un call center que llama sin tener acceso a la lista de los que ya cumplieron. Eso va en contra totalmente del esfuerzo de formalización. Y SUNAT es parte del esfuerzo de formalización, porque uno de los entes fiscalizadores a los que se ve enfrentado un trabajador, no un trabajador, un empresario, un emprendedor, es justamente SUNAT, pero también lo es SUNAFIL. Y a mí me parece que eso debe cambiar. Debe cambiar porque si no la gente que volvió no se va a quedar. No se va a quedar, va a extrañar una situación en la que nadie te fastidia. Yo quería aprovechar nuevamente para beneficio de los que se van a tener que desconectar luego. Quería preguntar si estuviera dentro del ambiente de estar fuera de reserva. A ver, si yo soy un trabajador informal, uno de mis beneficios de formalizarme es que tendría acceso al Seguro Social del Perú, a salud. Sin embargo, si yo no me formalizo y no tengo ningún seguro, estoy en el SIS. Y en el SIS no tengo que hacer ninguna contribución si estoy en el lado correcto del espectro de pago. O si contribuyo mínimamente en comparación con lo que contribuiría estando en el salud. Entonces, no es el que SIS no exija una contrapartida laboral, además, en el caso de salud lo paga todo el empleador, en el caso del SIS lo paga un poquito el usuario, ¿no? El derechohabiente de la persona que está afiliada al SIS. ¿Usted ve ahí, señora viceministra, algún tipo de incongruencia o no? En el sentido de que juega en contra más bien el que haya un SIS gratuito versus en otro lado un salud que le cuesta al empleador y por ende al fondo del empleado. ¿No se debería regular un poquito eso también? Esa es mi pregunta, señora viceministra. Muchas gracias por la pregunta y eso me da la posibilidad de explicar dos cosas importantes que tienen que quedar como mensaje también esta mañana respecto a la estrategia. De hecho, usted ha tocado un tema bastante delicado, ¿no? La salud, como derecho fundamental. El tema es que efectivamente tenemos el SIS, ¿no? Sin embargo, nosotros también estamos trabajando y está comprendido en la estrategia, para citarle un ejemplo concreto, a los autoempleados
y los autoempleados también tienen que tomar la decisión, por ejemplo, y cuando hablamos de trabajo decente, que tenga derecho a la salud, que sus derechohabientes también los puedan tener y que efectivamente gocen de los beneficios que corresponden. Entonces, yo creo que el SIS tiene su razón de ser, ahora es universal, así que todos tienen en realidad acceso a ello. Sin embargo, es importante que cuando se tome una decisión, por ejemplo, si yo efectivamente soy un trabajador dependiente y tengo una relación laboral, tengo que pasar a ser parte de la planilla para tener derechos no solamente de salud, sino otros tipos de derechos que nos corresponden. Entonces, sin embargo, si yo decido, por ejemplo, soy autoempleado y deseo mantenerme allí, por ejemplo, entiendo en mi bodega, efectivamente, la tendencia, y está en la estrategia, es que esta persona pueda también pasar a ser formar con su RUC y efectivamente pudiera hacer sus aportes necesarios. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay una experiencia muy interesante en varios países, pero hay uno que tiene mucha similitud y que también eso parte por el análisis que estaría comprendido en el plan, y es que los propios autoempleados deberían de aportar al seguro social, por ejemplo, para que se puedan beneficiar sus derechohabientes, como a los subsidios, como por ejemplo el hecho que yo trabajo 20 días y luego me enfermo, tiene que aportar mi empleador. Y esta experiencia en República Dominicana ha conllevado que, por ejemplo, se asocien y aporten estos autoempleados y que además en este caso es una cooperativa concretamente, y la cooperativa, por ejemplo, aporta, sería un símil de salud aquí en nuestro país, y con eso tienen derecho a atenderse tanto los autoempleados como sus derechohabientes, que es el ejemplo más claro en atención a su pregunta. Entonces, estamos en esa línea de revisar y donde vamos a tener plasmado la forma, cómo, dónde va a ser efectivamente en el plan. Creo que la tendencia en nuestro país tiene que ser que efectivamente las personas que tienen la capacidad económica, los ingresos, tienen que ir a aportar y que quede el SIS para aquellas personas de bajos recursos que por X motivo todavía no han podido ingresar, por ejemplo, al sector formal o efectivamente en el marco del autoempleo todavía no han podido generar esos ingresos que le permita tener unas mejores condiciones de vida. Entonces, entiendo que por ahora el SIS tiene su razón de ser y la tendencia tiene que ir a ingresar, a formalizarse para que todos tengan derecho a lo que les corresponde por ser trabajadores o ser autoempleados, ¿no? Que está también establecido, insisto, en la estrategia está diseñado y que nos comprometemos a hacerle llegar también el desarrollo de la estrategia. Muchas gracias. Claro, viceministra. Es que mi pregunta, toqué el tema de salud, bueno, solamente porque es un tema, digamos, de mi experticia e interés personal, ¿no? Profesional, sino porque en realidad hoy en día mejor atención tienen los pacientes del SIS que lo de salud. El salud es una desgracia en este momento. Y en el SIS hay mejor atención. Ayer conocí a una persona que acababa de llegar de España porque le habían comunicado el día anterior que su papá había sufrido un infarto en Lima. Y esta persona viajaba con su hijita y con su hermana. Se habían gastado un montón de plata en comprar pasajes de última hora, que son carísimos, para venir desde España a Lima para acompañar a su papá en ese trance. Yo le pregunté dónde estaba su papá. Me dijeron que lo habían llevado al Hospital Cayetano Heredia, que es del MINSA, o sea, está en el CIS. Y yo le dije, ¿y cuándo fue el infarto? Ayer, o sea, el día previo. Y rapidísimo me pareció. Le pregunté un poco de detalles, no voy a ir a los detalles personales que ella me manifestó, pero en general lo interesante es que al señor le dio un infarto y lo llevaron al hospital de Coyique. En el hospital de Coyique le dijeron, usted va a necesitar una intervención quirúrgica, lo que se llama un cateterismo para poner válvulas stent, ¿no? Y impedir que haya un nuevo infarto. Pero el asunto es que le dijeron, mira, aquí no tenemos el especialista, pero en Cayetano sí. Y lo lograron trasladar a Cayetano, todo en menos de 24 horas. Lo llevaron a Cayetano y en Cayetano
ya lo estaban operando a las 24 horas de haber sido diagnosticado el infarto. Eso es comparable a una clínica privada. Y yo le pregunté, ¿y cuánto le ha costado esto? Bueno, hasta ahora vamos gastando 5.000 soles en medicamentos, que no están cubiertos porque no hay stock en el hospital. Pero le digo, ¿y la operación? No, nada de eso nos ha costado, ni nos va a costar. O sea, fíjese, eso en salud, imposible, imposible. El señor estaría todavía tirado en una sala de emergencia, en una camilla, sin haber visto un especialista, y el diagnóstico de infarto no hubiese sido hecho, sino quizá le hubieran dicho que tenía una molestia intestinal. Así de mal estamos en el salud y así de mejor estamos en el CIS. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser un incentivo para un trabajador que se quiere formalizar el decirle, no te preocupes, ahora tu empleador te tiene que pagar 9% de tus ingresos como aporte para que estés en el salud, con lo que automáticamente le quitas el derecho de estar en el CIS? O sea, le haces un perjuicio en vez de un beneficio. ¿Cómo es que eso se puede percibir por el público como un beneficio, cuando la realidad es que CIS está prestando un mejor servicio? Es verdad, le costó 5.000 soles en medicamentos, pero no 40.000 o 50.000 dólares en atención de cardiólogos, especialistas, intervencionistas en la operación. Y además los de salud también pagan medicamentos de bolsillo, gastos de bolsillo, porque no hay medicamentos totales en atención en salud. Entonces, la pregunta va en el sentido de beneficios. Usted mencionó que un beneficio era estar en salud. Es que no es, pues. No es cuando los que no están en salud están en el CIS y están mejor atendidos que si estuvieran en salud. ¿Cómo va a ser un beneficio el decir, te voy a meter a una institución que no te atiende, que no te da referencias, que te hace esperar en una camilla en emergencia horas y te mueres? O no hay citas, eso no funciona. ¿Cómo es que eso puede ser un incentivo? ¿O será que ustedes del Ministerio de Trabajo, siendo de salud también una dependencia que administrativamente depende del Ministerio de Trabajo, ustedes piensan quizá también simultáneamente con todo este esfuerzo modificar el salud, ya que es uno de los beneficios que están proponiendo, ¿no? Gracias por su respuesta. Muchas gracias. Señor congresista, usted ha tocado un tema bien importante que además efectivamente nos debe llamar a la reflexión siempre en aras de mejorar, ¿no? Porque efectivamente hay un tema de percepción y efectivamente a veces las percepciones pueden ser positivas, negativas, y yo creo que a salud le está pasando por una etapa bastante difícil porque las percepciones en general no son positivas. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, uno de los centros de mayor atención y muy buenos como el Instituto del Licor en el Corazón, yo creo que hay que trabajar de manera conjunta, y lo que sí le puedo decir también con la certeza que corresponde bajo el liderazgo del señor ministro de Trabajo, Óscar Fernández, en este momento, se está nuevamente impulsando la conformación de una comisión, más que una comisión, un grupo de trabajo para abordar 4 temas importantes que están también en los estudios actuariales elaborados por la OIT, que nos marcan la pauta de hacia dónde debemos apuntalar si queremos mejorar, por ejemplo, de salud, ¿no? Uno de los temas importantes es la gobernanza. El otro tema está vinculado a esto de la lucha anticorrupción que señalan en este estudio. El otro tema en el presupuestal. Ustedes saben que salud es bien complejo, tiene el FONAFE tiene la administración de los recursos, ellos tienen sus propios marcos normativos para el tema propiamente del personal. Y el otro fundamental está vinculado a la mejora de los servicios de salud, prestaciones económicas que brinda salud. Entonces, en esa línea estamos, hubo ya un primer trabajo de este grupo y se generó un avance. Sin embargo, se está conformando de una manera más ampliada esta comisión, y yo creo que en su momento se va a tener que dar el informe. Y lo que quiero decir en conclusión es que sí tenemos que cambiar la percepción, pero yo entiendo que el cambio de la percepción de una entidad propiamente como salud está vinculada también a un planteamiento más integral y estructural, de tal manera que la población sienta efectivamente
que el servicio de salud es en ese momento el mejor y que uno se sienta tranquilo cuando vaya, ¿no? Eso yo le puedo compartir, estamos en este trabajo, es una gran preocupación que el señor ministro tiene, pero no se queda con la preocupación, sino estamos avanzando en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra.